Arruiné mi matrimonio perfecto por una aventura que no duró ni 2 días. Durante mucho tiempo pensé que mi vida no tenía nada digno de contarse. No porque fuera triste, sino porque era estable. Y yo estaba convencida de que la estabilidad era una virtud, casi una garantía. Me llamo Ángela y siempre me vi como alguien prudente, contenida, de las que piensan antes de actuar y se toman en serio la responsabilidad emocional. Crecí escuchando que el amor verdadero no era el que ardía con intensidad, sino el que acompañaba sin sobresaltos. Que una relación sana no se medía por el vértigo, sino por la calma. Adopté esa idea como una verdad incuestionable. Yo quería una vida ordenada. Un compañero. Una casa que se sintiera refugio y no escenario de conflictos constantes. Nunca fui de encadenar relaciones ni de dejarme llevar por impulsos. Me tomaba el tiempo de observar, de conocer, de esperar. Me sentía orgullosa de eso. Creía que esa forma de vivir me protegía de cometer errores grandes, de herir a otros o a mí misma. Cuando miraba mi vida desde afuera, todo parecía en equilibrio, trabajo estable, amistades duraderas, rutinas claras. No sentía un vacío evidente ni una necesidad urgente de algo más. No estaba buscando nada. Tampoco escapando de algo. O eso creía. Lo que no entendía entonces, y aprendería demasiado tarde, es que a veces el riesgo no viene del caos, sino del exceso de comodidad. De creer que lo seguro se cuida solo. Yo tenía todo. Y aún así, sin notarlo, empecé a perderlo el día en que dejé de valorarlo de forma consciente. Conocí a Daniel en una etapa tranquila de mi vida. No había ansiedad por enamorarme ni presión por construir algo rápido. Tal vez por eso todo se dio con tanta naturalidad. Nuestra primera conversación no tuvo nada espectacular para quien la escuchara desde afuera, pero para mí fue distinta. Hubo una comodidad inmediata. No sentí la necesidad de mostrar una versión mejorada de mí misma para agradarle. Hablamos de cosas simples, de rutinas, de libros, de planes imprecisos. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Daniel tenía una forma de mirar que no invadía. Escuchaba de verdad. No interrumpía para lucirse ni respondía para quedar bien. Yo, que siempre creí tener buen instinto para detectar falsedades emocionales, sentí desde el inicio que no estaba actuando. Empezamos a salir despacio, sin promesas exageradas ni declaraciones apresuradas. Nos dimos el tiempo de conocernos en distintos estados, cansados, frustrados, alegres, silenciosos. Y en todos, Daniel era consistente. Eso fue lo que más me atrajo, su estabilidad emocional. No había juegos ni manipulaciones. Si decía algo, lo cumplía. Si algo le molestaba, lo hablaba. Si necesitaba espacio, lo pedía sin desaparecer. A su lado me sentía tranquila. En paz. Y esa paz no era aburrida, era reparadora. Poco a poco, la idea de un nosotros se fue construyendo sin esfuerzo. Pensar en un futuro con él no me generaba ansiedad, sino una certeza serena que me sorprendía. Daniel confiaba en mí plenamente. Yo confiaba en él con la misma claridad. No había sospechas ni dobles lecturas. Todo era directo. Hoy puedo decirlo sin adornos. Cuando conocí a Daniel, tomé la mejor decisión de mi vida. Y también puedo decir, con un peso que todavía me oprime el pecho, que haber encontrado algo tan bueno fue lo que más adelante me hizo no saber cómo protegerlo. Ser pareja con Daniel no fue una lucha, fue un proceso natural. Desde el principio hubo respeto incluso en el desacuerdo. Coincidíamos en lo importante y, cuando no, sabíamos escucharnos. No levantábamos la voz. No dejábamos temas pendientes por orgullo. Nuestra relación no se sostenía en una pasión desbordada, sino en una conexión constante. Podíamos estar juntos sin hablar demasiado, cada uno en lo suyo, y aún así sentirnos acompañados. Yo me sentía elegida en los gestos cotidianos. En cómo me incluía en sus planes, en cómo pedía mi opinión antes de decidir algo importante. Nunca me minimizó ni me dejó en segundo plano. Construimos confianza sin esfuerzo. Nos dábamos libertad sin miedo. Cada uno tenía su espacio, sus amistades, su individualidad, y eso fortalecía lo nuestro. A veces pensaba que nuestra relación podría parecer aburrida para quienes viven del drama, pero profundamente valiosa para quienes saben lo difícil que es sostener algo sano. Yo estaba enamorada. Tranquila. Segura. Y justamente por eso, nunca imaginé que esa seguridad también podía volverme descuidada. Casarnos fue una decisión tomada con plena conciencia. No hubo presión externa ni miedo a la soledad. Llegamos ahí después de haber probado lo cotidiano y lo estable. El día del casamiento lo recuerdo con una claridad que ahora duele. Me desperté serena, sin dudas. Cuando caminé hacia Daniel y vi su expresión, supe que estaba donde debía estar. No vi promesas irreales, vi compromiso. Durante la ceremonia hablamos de cuidado, de honestidad, de acompañarnos incluso cuando no fuera fácil. Yo creía cada palabra. Daniel me miraba con una mezcla de emoción y firmeza que todavía me pesa recordar.
Me tomó la mano como siempre lo hacía, transmitiéndome seguridad. Ese día sentí que había alcanzado algo que muchos buscan durante años, un amor real, elegido, sin ruido innecesario. Jamás pasó por mi mente que algo así pudiera romperse sin gritos, sin terceros evidentes, sin una gran crisis previa. Si alguien me hubiera dicho ese día que yo misma sería quien lo destruiría por una aventura insignificante, no lo habría creído. Porque en ese momento, frente a Daniel, yo sabía que lo nuestro era verdadero. La vida con Daniel después del matrimonio fue exactamente como siempre había dicho que quería. No hubo un quiebre ni un desencanto repentino. Al contrario, todo se volvió más sólido. Lo cotidiano no nos desgastó, nos afirmó. Compartíamos responsabilidades sin reproches, nos organizábamos sin discusiones innecesarias. Si alguno tenía un mal día, el otro lo sostenía sin hacerlo un tema. Había cuidado mutuo, respeto constante y una intimidad tranquila que no necesitaba exagerarse para sentirse viva. Las noches eran simples. A veces hablábamos de todo, otras de nada. Cocinábamos juntos, hacíamos planes pequeños, nos reíamos de cosas absurdas. Nos acompañábamos incluso cuando el cansancio pesaba. Daniel seguía siendo atento, presente, comprometido. Me hacía sentir importante en los detalles mínimos, un mensaje durante el día, un café preparado sin que lo pidiera, una mano apoyada en mi espalda al pasar. No me faltaba amor. No me faltaba compañía. No me faltaba deseo. Y aún así, sin ruido, empezó algo en mí que no supe reconocer a tiempo. No era infelicidad. Era inquietud. Una sensación difusa que no sabía cómo nombrar. Empecé a preguntarme si esa calma era todo lo que la vida tenía para ofrecer. Me avergüenza admitirlo ahora, pero por momentos confundí estabilidad con monotonía. No porque nuestra relación no fuera, sino porque yo me había acostumbrado tanto a lo bueno que dejé de verlo como algo que debía cuidarse. Nunca hablé de eso con Daniel. ¿Cómo hacerlo, si no había nada concreto que señalar? No había una queja legítima, ningún conflicto real. Así que guardé esa inquietud. Y cuando algo así no se dice, empieza a buscar salidas equivocadas. No desde la maldad, sino desde la evasión. Fue en ese estado interno, silencioso y mal gestionado, que conocí a Pierre. No lo busqué. No lo necesitaba. Fue un encuentro casual, una conversación breve y superficial. Un desconocido que apareció en un momento en el que yo no tenía problemas evidentes, pero sí una confusión interna que empezaba a crecer. Pierre no sabía nada de mi vida. No conocía mi historia, mi matrimonio, mis rutinas. Y sin darme cuenta, eso me dio una sensación extraña de ligereza. Con él no tenía que sostener nada. No tenía que ser responsable de nada. No era la esposa de nadie. Solo era Ángela. En ese primer momento no pasó nada indebido. Ni una palabra fuera de lugar, ni un gesto incorrecto. Pero hubo algo distinto, novedad. Atención sin pasado. Una mirada sin historia compartida. Y eso despertó en mí una sensación que tenía olvidada, la de ser vista desde cero. Volví a casa esa noche y todo seguía igual. Daniel me recibió con su sonrisa habitual. Me preguntó cómo había estado mi día. Me escuchó con atención. Me abrazó. Fue ahí cuando sentí por primera vez una culpa anticipada. No por algo que hubiera hecho, sino por algo que no debería haber deseado sentir. Pierre no significaba nada todavía, pero representaba algo peligroso, la posibilidad de lo nuevo. Y en lugar de aferrarme con más fuerza a la vida que había construido, me permití mirar esa posibilidad un segundo de más. Ahí empezó todo. No con una traición clara, sino con una distracción emocional que no supe frenar. Me convencí de que no estaba haciendo nada malo. Que solo era una conversación. Que no había intención. Que no pasaba nada. Los mensajes comenzaron de forma inofensiva. Respuestas rápidas, comentarios triviales, una atención que parecía ligera. Yo me repetía que no había cruzado ningún límite. Y cada vez que lo hacía, ese límite se movía un poco más. Pensamientos que no corregí. Curiosidades que no detuve. Hasta que, sin darme cuenta, lo que antes parecía impensable empezó a sentirse posible. El día que acepté ver a Pierre a solas, supe, en algún lugar que preferí ignorar, que estaba cruzando algo. Pero también me decía que necesitaba sentir algo distinto, aunque no supiera qué. Como si la estabilidad que tenía en casa fuera un lugar al que siempre podía volver intacto. Ese fue mi error más grande, creer que lo seguro no se rompe. Con Pierre todo fue rápido y desordenado. Hubo cercanía, palabras que parecían intensas solo porque eran nuevas. Hubo un momento breve, torpe, en el que olvidé que tenía una vida construida. No pensé en Daniel. No pensé en lo que podía perder. Pensé solo en mí y en la urgencia de sentir algo diferente. Cuando terminó ese primer encuentro, algo dentro de mí ya estaba dañado. No por la emoción, sino por la decepción. No hubo magia. No hubo revelación.
Solo una sensación incómoda de haber hecho algo innecesario. Pero ya era tarde para retroceder. Y aunque todavía no lo sabía del todo, el daño ya estaba hecho. La aventura con Pierre se deshizo casi tan rápido como había empezado. No duró ni 2 días completos. Después de ese primer encuentro, algo se volvió evidente con una claridad dolorosa. Los mensajes empezaron a espaciarse, las respuestas llegaron cada vez más cortas, más vagas. Aparecieron excusas imprecisas, silencios largos que no necesitaban explicación porque ya la traían implícita. Pierre comenzó a desaparecer sin despedirse. Y entonces lo entendí. No fui especial. No fui elegida. No hubo nada profundo ni significativo. Solo fui un momento conveniente. Para él nunca fue nada. No hubo cierre, ni conversación final, ni siquiera una mínima muestra de interés por cómo estaba yo. Simplemente dejó de estar. Y con esa ausencia tan simple, me dejó frente a una verdad imposible de suavizar. Había arriesgado todo por algo que ni siquiera tuvo intención de quedarse. La aventura no solo fue breve, fue insignificante. No me dejó emoción duradera ni aprendizaje noble. No me dio nada que no pudiera haber comprendido sin destruir mi matrimonio. Pierre no volvió a escribir. No preguntó. No mostró culpa ni apego. Para él, aquello no había existido más allá del instante. Volví a casa con Daniel y todo seguía igual. Esa fue la parte más cruel. Él seguía siendo el mismo hombre que me amaba, que confiaba en mí, que no dudaba. Me miró con la misma tranquilidad de siempre, me preguntó cómo había estado mi día, me habló de cosas simples. Yo lo observaba como si lo viera por primera vez. Y fue ahí cuando el golpe terminó de caer. Comprendí que había puesto en riesgo una relación sólida por una distracción vacía. Que había confundido novedad con significado, impulso con necesidad. La aventura había durado menos de 2 días, pero el daño que había provocado no tenía fecha de vencimiento. Aún no sabía cómo iba a enfrentar lo que había hecho. Solo tenía una certeza clara y pesada, había arruinado todo. Ocultarlo fue más fácil de lo que pensé, y eso me dio miedo. Retomé la rutina como si nada hubiera pasado. Desayunos compartidos, conversaciones comunes, risas pequeñas, planes simples. Daniel no notó nada extraño porque nunca había aprendido a desconfiar de mí. Yo, en cambio, vivía en un estado de alerta constante. Cada abrazo suyo me generaba una punzada. Cada te amo se sentía como una acusación silenciosa. Me repetía que no tenía sentido confesarlo. Que la aventura había terminado. Que no significó nada. Que decirlo solo serviría para causar dolor. Pero esas justificaciones se iban debilitando con el paso de los días. Empecé a dormir mal. A responder tarde. A perderme en pensamientos mientras Daniel hablaba. Él me preguntaba si estaba bien y yo asentía, con una sonrisa que no lograba sostener. Lo peor fue darme cuenta de que Daniel no había cambiado en nada. Seguía siendo atento, presente, amoroso. No había un solo gesto suyo que justificara lo que yo había hecho. La mentira empezó a contaminarlo todo desde adentro. Ya no podía disfrutar los momentos buenos ni los simples, porque sabía que estaba viviendo una vida que había dejado de ser limpia. Había una verdad escondida debajo de cada gesto cotidiano. Y entonces entendí algo que me atravesó con fuerza. La aventura había durado menos de 2 días, pero la culpa no tenía límite. No se gastaba. No se diluía. Se quedaba. Y mientras más intentaba seguir adelante como si nada, más evidente se volvía que ya no podía sostenerme a mí misma. Confesé no en medio de un escándalo, sino cuando ya no pude cargar conmigo. Una noche cualquiera, Daniel hablaba de algo trivial y yo apenas lo escuchaba. Tenía la garganta cerrada, las manos frías. Supe que si no hablaba en ese momento, iba a perderlo igual, pero además me iba a perder yo. Le pedí que se sentara. Me miró con preocupación. Empecé a hablar sin rodeos, sin adornos, sin intentar protegerme. Le conté todo. Desde el inicio. Desde el primer permiso que me di hasta la decisión que lo rompió todo. No me justifiqué. No culpé a la rutina. No culpé a nadie más. Daniel me escuchó en silencio. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Cuando terminé, no me miró como antes. Tampoco con rabia. Me miró como se mira a alguien que ya no es quien se creía conocer. Y eso me quebró por completo. ¿Valió la pena?, preguntó al final. No supe qué decir. Porque la verdad era insoportable. No valió nada. Arruiné una relación perfecta por algo que no duró ni 2 días. Perdí la calma, la confianza, la vida que había construido por una aventura vacía que desapareció tan rápido como llegó. Daniel no tomó una decisión inmediata. Pero yo supe, en ese instante, que algo se había terminado. No por falta de amor, sino porque hay verdades que la confianza no sobrevive. Y en ese momento entendí, demasiado tarde, que algunas confesiones no salvan relaciones.
Solo liberan la verdad para que las consecuencias empiecen. El final no llegó con un estallido. No hubo gritos, ni reproches lanzados como armas, ni escenas que justificaran el quiebre. Llegó en forma de silencios largos, de miradas que ya no encontraban el mismo lugar donde apoyarse. Después de mi confesión, Daniel no me pidió explicaciones adicionales. Tampoco intentó entender más de lo que ya había escuchado. Me dijo que necesitaba tiempo. Y se fue. Empacó unos días después con una calma que me resultó insoportable. No había enojo en sus movimientos, solo una determinación tranquila, como la de alguien que ya había aceptado que no podía quedarse donde algo esencial se había roto. Yo lo observaba desde la puerta, inmóvil, sabiendo que no tenía derecho a pedirle nada. Cada prenda que guardaba era una confirmación silenciosa de lo irreversible. Cuando cerró la puerta, la casa quedó intacta. Todo seguía en su lugar, menos nosotros. Esa fue la parte más difícil de asumir. No hubo un antes y un después marcado por el caos, sino una continuidad cruel. Dormí sola en la misma cama donde habíamos planeado el futuro. Preparé café para una sola taza. Dejé de escuchar su risa recorriendo la casa. El silencio empezó a ocupar espacios que antes estaban llenos de cosas simples. Los días siguientes fueron extraños. No sentía un dolor agudo, sino algo más profundo y constante. Una ausencia que no gritaba, pero pesaba. Daniel volvió para hablar cuando ambos estábamos más tranquilos. Fue claro, sereno, sin dramatismos. Me dijo que todavía me quería, pero no de la misma forma. Que el amor no siempre era suficiente para seguir. Que la confianza, una vez rota de ese modo, no se reconstruía con buenas intenciones. Yo asentí. No porque no doliera, sino porque entendía que esa era la consecuencia exacta de lo que había hecho. No había espacio para discusiones tardías ni para promesas inútiles. Lo nuestro ya no tenía dónde apoyarse. El proceso del divorcio fue coherente con todo lo anterior. Sin conflictos, sin reproches acumulados. Una sucesión de decisiones tomadas desde un cansancio emocional que ya había hecho su trabajo. Firmar los papeles fue una experiencia irreal. Entré como esposa. Salí como una mujer sola con una historia que ya no tenía continuidad. No sentí alivio. Tampoco una tristeza explosiva. Sentí vacío. Un vacío limpio, silencioso, imposible de llenar con explicaciones. Daniel se despidió con respeto. Sin rencor. Sin promesas de contacto futuro. Cada uno tomó su camino con una dignidad que, paradójicamente, hacía todo más doloroso. Volví a casa sola. Cerré la puerta detrás de mí y entendí que ya no había nadie a quien explicarle mis silencios. La libertad que alguna vez confundí con deseo ahora se sentía hueca. No había mensajes de buenos días. Nadie preguntaba cómo me había ido. Nadie esperaba nada de mí. Y por primera vez comprendí con claridad que estar sola no era lo peor. Lo peor era saber exactamente por qué lo estaba. Los meses siguientes fueron de un silencio que no tenía fondo. No era solo la ausencia de Daniel, era la ausencia de todo lo que habíamos sido. La casa se volvió un espacio funcional, no un hogar. Me movía por ella como alguien que cumple rutinas sin involucrarse del todo. Dormía mal, comía sin hambre, hablaba poco. No porque no tuviera con quién, sino porque no encontraba qué decir. Empecé a repasar la historia una y otra vez. No para castigarme, sino porque mi mente buscaba el punto exacto donde todo pudo haberse detenido. El momento preciso en el que todavía tenía elección. No fue el encuentro con Pierre. Fue antes. Cuando sentí la inquietud y decidí callarla. Cuando confundí calma con carencia. Cuando asumí que lo seguro no requería cuidado constante. La libertad que creí desear se sentía vacía. No había emoción en decidir sola. No había alivio en no dar explicaciones. Había una independencia fría que no compensaba la pérdida. Entendí que no había cambiado una relación por algo mejor, sino por algo más fácil en el instante y devastador en el tiempo. Aprendí a vivir con la certeza de haber sido yo quien destruyó su propia estabilidad. No como un castigo autoimpuesto, sino como una verdad que no necesitaba adornos. No busqué culpables externos. No me refugié en discursos sobre errores humanos o derecho a equivocarse. Me limité a aceptar que hay decisiones que no se reparan. Solo se cargan. Hoy sigo sola. No porque nadie quiera entrar en mi vida, sino porque todavía estoy aprendiendo a mirarme sin justificarme. A reconocer quién fui cuando dejé de cuidar lo que tenía. A entender que algunas pérdidas no buscan redención, solo conciencia. No me persigue la nostalgia por lo que pudo haber sido, sino la claridad de lo que fue y dejé perder. Arruiné una relación perfecta por algo que no duró ni 2 días. Esa es la verdad completa. No como una frase dramática, sino como un hecho. Y con ese peso, con esa lucidez tardía, sigo adelante. No esperando recuperar lo perdido, sino intentando no volver a traicionarme a mí misma de la misma manera.
Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita para que te avise de nuevos vídeos de Reddit, darle un like y dejar tu comentario en la cajita de comentarios. Comparte el vídeo para que más personas se enteren de mis nuevos vídeos. Te lo agradecería mucho. Que tengan unos bonitos días, tardes o noches. Nos vemos en el próximo vídeo.